pido que hoy tu Espíritu Santo me pueda guiar. Señor, gracias por los solteros en nuestra iglesia, los solteras, y pide una bendición sobre ellos. Se prepara, Señor, por un futuro matrimonio. Y nosotros, Señor, como matrimonios, pido que nos guíe, que nos anima, que nos da alegría de este llamamiento que tenemos como familia, como esposos. Y pido, Señor, que sea glorificado, y si hay uno hoy que realmente no está disfrutando en una relación contigo, que hoy sea el día que tu Espíritu Santo toque su corazón. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, el primer punto que me gustaría tocar hoy es que el matrimonio es un jardín fructífero que necesita protección. El matrimonio es como un jardín fructífero que necesita protección. Entonces, el matrimonio es un regalo de Dios. Un pastor dijo que Dios tomó un flor de jardín de Edén como matrimonio y lo dio fuera del jardín. Es interesante que la Biblia comienza con el matrimonio y al final en el Apocalipsis es la boda del Cordero. Entonces comienza con el matrimonio, termina con el matrimonio. Y hay un libro dedicado a matrimonios. Un libro que en algunas ocasiones la iglesia dice que los jóvenes no deben leerlo porque es muy romántico, pero sabemos que el libro de Cantares es un libro dedicado al matrimonio. Y en este libro, el contexto, el ambiente es un viñedo de árboles fructíferos con flores, con ambientes maravillosos. Y hay una similitud de este libro y también el jardín de Edén, donde encontramos a Adán creado por Dios, el primer hombre creado. Y acompáñame un momentico en Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué vemos aquí? Que ese hombre en ese jardín tenía una responsabilidad. Dice en versículo 15, y Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultiva y para que lo guarde. Entonces aquí tenemos hombre en ese jardín. Entonces su papel es de sacar el máximo de ese jardín, que sea lleno, que cumple el propósito de Dios de ese jardín. Pero también tener responsabilidad de protegerlo. Quizá no pensamos en esto, pero una responsabilidad de ese hombre de supervisar de lo que estaba pasando en su jardín. Y lo mejor que Adán sabemos que no estaba prestando mucha atención en esta protección, pero en el proceso de su trabajo, el hombre necesitaba una ayuda idónea. Y vemos aquí que Dios creó Eva y creó el matrimonio. Algo bonito. Un matrimonio hermoso para la gloria de Dios y para el gozo de Adán y Eva. Entonces tenemos en el Génesis esta bonita historia de la creación del hombre y de mujer disfrutando en este jardín tan bonito. Pero desde el principio sabemos que el matrimonio ha sido bajo ataque. Y el ataque comienza en capítulo 3 de Génesis. Y ahí vemos que entró el pecado, el matrimonio, el pecado del mundo. Y gracias a Dios que no hay ataque todavía en el matrimonio, ¿es cierto? No, no. Sí, todavía el matrimonio está siendo atacado. Y quizá hoy en día mucho más. Fíjese que las leyes que el gobierno se pongan en contra del matrimonio
aprobando cosas que realmente no son el plan de Dios. Entonces, aunque el matrimonio debe ser como un jardín muy bella, algo bonito, vemos que el matrimonio está bajo ataque. Pero la buena noticia es que no nos falta otro manual para nuestro matrimonio. Hay muchos libros escritos sobre matrimonio, muchos talleres, pero hermanos, no hace falta otro modelo. El modelo que Dios nos dio en el principio es perfecto. Todavía está bueno. Y espero que como iglesia podamos entender la belleza del plan de Dios para el matrimonio. Encontramos todo lo que necesitamos para un matrimonio fructífico, saludable, que honra a Dios y está lleno de alegría en la palabra de Dios. Nosotros podemos confiar que la palabra de Dios es cierto, que ahí tenemos un arreglo, un manual, y podemos salir de la iglesia hoy con toda confianza, que la palabra de Dios nos tiene toda información para que podamos tener matrimonios con éxito, matrimonios alegres. Aunque está bajo ataque, podemos tener la victoria, podemos vencer. Entonces, el segundo punto que me gustaría tocar es que el matrimonio es un misterio profundo. Es un misterio profundo. Es interesante que desde la eternidad pasada, Dios mantuvo algo de matrimonio oculto. Hay algo ahí en Génesis 1 y 2 que realmente no entendemos hasta que está revelado por Jesucristo. Y podemos ver esto en Efesios 5, de 31 a 33. Entonces, acompáñame de este misterio profundo. Por eso dejará el hombre y su padre y madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un ministerio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ama también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respecto a su esposo. Entonces, el gran misterio que fue escondido, que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento, es que el matrimonio debe ser un reflejo de Jesucristo y la iglesia. El matrimonio es una reflexión de Jesucristo y la iglesia. Y la palabra misterio no es como las películas de misterios, ¿no? No sé si has visto esta película donde hay una situación que está tratando de descubrir el misterio. Un misterio que los hombres están haciendo todo posible para descubrir. Este misterio profundo es algo hecho por Dios, que Dios mismo lo tenía tapado hasta el momento necesario. Pero muchos hombres y algunos familiares, matrimonios, creen que, bueno, el matrimonio es un misterio que nos cuesta entender. ¿Has escuchado eso? Dios mío, este matrimonio es un misterio. Eso es lo que puede pensar el mundo, pero nosotros como cristianos entendemos cómo debe ser el matrimonio, ¿no? Entonces, en este capítulo de Efesios 5, Pablo nos muestra que el matrimonio es una reflexión de Cristo y la iglesia. Y en este versículo que vamos a revisar, que vemos que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, entrega su vida por ella, hacer un sacrificio. Y es interesante que también, quizás no ha pensado en esta manera, pero la mujer, la esposa,
deben someterse a su esposo como la iglesia debe amar a Cristo y someterse a él. Entonces, como la iglesia debe amar a Cristo y someterse a Cristo, así también la esposa debe amar a su esposo y someterse a él. Entonces, cuando Dios inventó el matrimonio, vamos a decir, hace 6.000 años atrás, que tu propósito en este matrimonio es de reflejar el evangelio de mostrar cómo Cristo ama a la iglesia y puso su vida. Entonces, yo espero que en esta serie de matrimonio sobre la familia podemos ver, wow, el matrimonio es un reflejo del evangelio. Entonces, yo espero que a los que lleguen a conocer nuestra iglesia y pueden ver las bellezas familias de nuestra iglesia, cómo está funcionando, cómo está teniendo victorias en las áreas difíciles, porque recuerdo que el matrimonio está bajo ataque, pero el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Entonces yo quiero animarles hoy de esta bendición que tenemos de reflejar el evangelio en nuestro matrimonio. Cuando estamos visitando vecinos, cuando gente visitando nuestra casa, nuestro matrimonio debe reflejar el evangelio. Cuando vea a un hombre realmente amando a su mujer como Cristo ama a la iglesia, es un testimonio. A ver un hombre orgulloso, un hombre de alto lugar, sirviendo a su mujer en amor, negando a sí mismo, ese es un tremendo testimonio. Entonces, el verdad central que espero que podamos ver en este primer sermón es que los matrimonios cristianos deben ser una presentación del Evangelio al mundo. Nuestros matrimonios en nuestra iglesia deben ser una presentación del Evangelio al mundo. El matrimonio debe ser una herramienta poderosa para la evangelización. Vemos que solo por el poder del Espíritu Santo esto sería posible. Tenemos tremenda responsabilidad delante de nosotros, pero lo que quiero mostrarle hoy es que va a ser imposible si no estamos claros en el papel del Espíritu Santo en todo eso. Entonces, el tercer punto, primeramente, el matrimonio debe ser como un jardín. Segundo, el matrimonio es un misterio profundo. Pero ahora quiero enfocar cuál es el base bíblico de, de matrimonio original. Y vamos a revisar a Mateo 19, el punto de vista de Jesús, pero también como Jesús estaba estudiando y tocando Génesis 1 y 2. Entonces, acompáñenme un momentico a Mateo 19. Y el contexto de esta explicación es que acercaron a Jesús y preguntaron si el divorcio es correcto o no. Entonces, mira la respuesta de Jesús a esta pregunta. Mateo 19, 3 a 6. Algunos fariseos se acercaron a él para ponerle a prueba. Le preguntaba, ¿está permitido que el hombre se divorcie a su esposa por cualquier motivo? Y Jesús dijo, no he leído qué dice la palabra. No he estudiado, ¿por qué está preguntando a mí? Replicó Jesús, en el principio el Creador hizo el hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Entonces, vemos aquí que Jesús está tocando Génesis 1 y 2. Y vemos que Él dice que Dios hizo hombre y mujer.
Entonces, si quieres estar hablando con alguien de género, ¿cuál es el punto de vista de Jesús en cuanto a género? Te pueden llevarle a Mateo 19. Y Jesús dijo muy claro que Dios creó hombres y mujeres. Son muy distintos. Y nosotros como iglesia evangélica estamos claros que hay dos géneros, el hombre y mujer. Entonces Jesús también dijo que deben dejar su madre y tu padre para que sea un solo cuerpo. Entonces, los dos deben llegar a ser un solo cuerpo. Entonces, como que deben pegarse y los dos son distintos, pero trabajan como un solo cuerpo. A mí me gusta pegar bloques. No soy muy bueno en pegar bloques, pero yo sé más o menos cómo pegar bloques. No me invite a su casa a pegar bloques de su casa, porque yo puedo ser pegar bloques del jardín, donde no importa mucho, pero a mí me encanta. Es divertido mezclar el cemento y ponerlo en bloque y colocarlo, ¿no? Pero uno tiene que tener cuidado cuando se pongan los bloques, porque si se mueve, se rompe. Pero es interesante cuando se queda bien el cemento, se pueden tocarlo y diga, wow, qué bueno mi trabajo, wow, orgulloso de, mire cómo he pegado ese bloque. Cuando el matrimonio que comienza, todavía el matrimonio está débil, está flojo, hay que tener cuidado, hay que trabajar y dejar que el Señor trabaje en nuestro matrimonio para que pegue bien. Y cuando pega bien, es una bendición. Y ese deseo de Dios es que los dos se juntan para formar una sola cuerpo. Entonces, vemos aquí que en Génesis 1:27, que cuando Dios creó al hombre y mujer, fueron creados igualito. Los dos fueron creados en imagen de Dios. Dios creó con roles específicos. Cada persona tenía su rol. Dios creó el hombre primero. Y hay una razón que Dios creó el hombre primero, es porque es un orden. Entonces creó el hombre, dio una responsabilidad, dio instrucciones y como he dicho, que el trabajo del hombre era de cultivar y proteger el jardín. Pero vemos que el hombre necesitaba un ayudante, que los animales no eran suficientes. Los perros son bonitos, pero no cumple con lo que el hombre necesita. Puede ser un perro, gato, caballo, lo que sea. Pero Dios dio cuenta que el hombre necesitaba un ayudante adecuado. Y Dios creó Eva. Génesis 2:18, ¿no? No era bueno que el hombre quede solo, necesitaba una ayuda adecuada. Una comparte perfecta. Entonces Dios en su creación, su buena manera, crió a mujer perfecta para el hombre. Entonces estaba perfecto físicamente. Entonces pudiera ser fructificado y multiplicarse. Era adecuado relacionalmente, que ellos pudieran tener comunión, conversar, hacer mejor amigos, pero también adecuado espiritualmente, porque Dios deseaba que como un matrimonio podía orar juntos, pudiera conversar juntos con el Padre. Y yo no me di cuenta de eso hasta que yo estaba en mi noviazgo con Sharon. Y una cosa que quiere hacer con ellos es de ver a ver cómo está con ella orando. Y nosotros salimos y yo recuerdo que fuimos a Teak Park, allá en el pueblo donde estaba estudiando. Y uno de los momentos especiales al comenzar nuestro matrimonio es que nosotros sentamos en un banco y oramos juntos. Y yo digo, bueno, a orar junto con Sharon, una mujer que yo sé que amaba al Señor,
Ella tenía de memoria, creo que el libro de Colosenses, el libro de Efesios, no, Filipenses, uno de los dos. Un hombre, una mujer de la palabra, y a escuchar ella orar, a entrar a la presencia de Dios. Ay, yo digo, bueno, esa es la mujer con quien yo quiero acompañar en mi vida. Esa es la idónea perfecta para mí. Entonces Dios creó el hombre y mujer para tener esa comunión especial. Y yo animo a todos los matrimonios que es importante que apartar tiempo para orar juntos. Y yo creo que los que están orando juntos se da cuenta la bendición y la cercanía que hay en tu matrimonio cuando delante de Dios está orando juntos, hay transparencia y es una belleza. Entonces vemos aquí que Dios creó ese matrimonio, una relación duradera y permanente. Así estaba. Entonces Dios creó el matrimonio en Génesis 1 y 2, que es una bendición. Y Jesús, nuestro Dios, el Hijo de Dios, también afirmó que así debe ser el matrimonio. Entonces, el matrimonio es como un jardín, el matrimonio es profundo. Hemos hablado algo de base bíblico y ahora quiero pensar en nuestro fundamento de ser cristianos y cómo afecta el hecho que somos cristianos en nuestro matrimonio, especialmente el libro de Efesios. Porque yo creo que vemos en el libro de Efesios una maravillosa preparación para los matrimonios, un base magnífico. Entonces, si los matrimonios pudieran revisar el libro de Efesios y ponerse de acuerdo y cumplirlo, te va a tener un matrimonio maravilloso. Entonces, yo llevo ¿cuántos meses predicando sobre Efesios? Bastante, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un correo rápido de las primeras 5 capítulos. Pero lo que quiero mostrarle es cómo Dios en su plan maravilloso, el fundamento de nosotros como cristianos, cómo ha preparado a nosotros para entrar en esta relación de matrimonios. Entonces, solteros, pongan atención, porque están en el proceso de prepararse para matrimonio y no deben esperar hasta que está con su novia cerca para casarse, sino horas de tiempo de pensar en eso. Entonces, vemos en el libro de Efesios que hay dos partes, ¿no? Espero que yo pudiera dar un examen a la iglesia y pudiera sacar bien las notas. Hay dos divisiones de Efesios, ¿no? Primera 3 capítulos habla de la qué, de la doctrina. ¿No? Está bien, está recordando eso. Tengo que comenzar el libro de nuevo. La primera 3 capítulos habla de la doctrina. Y la segunda parte es cómo poner la doctrina en la práctica, ¿no? ¿Cómo deben vivir la vida cristiana según la doctrina que tenemos en los primeros 2 capítulos? Entonces, lo que quiero hacer, yo voy a retocar algunos pasajes y quiero que te veas la bendición que Dios ha creado para un fundamento buenísimo para matrimonio. Entonces, es importante de retocar eso y ver cómo está nuestra vida en relaciones con estos versículos. Porque si vemos que estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Efesios, hermano, podemos tener el mejor matrimonio en este mundo. Y te va a ver que realmente en nuestro matrimonio va a ser un evangelio, un testimonio al mundo. Entonces, fíjese, acompáñame a Efesios capítulo 1, ¿no? Versículo 4 y 5. Que dice, Dios nos escogió delante de creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Fíjese que Dios
nos ha escogido antes de la creación del mundo. Dios tenía nosotros en mente antes de la creación del mundo. Nos escogió antes de la fundación y nos creado para que seamos santos sin manchas. No, él nos ha criado y ha dado a su Hijo en el cruz del Calvario para que pudimos llevar una vida santo y sin manchas. Y nos destinó para ser, ¿qué? Hijos adoptados. ¡Wow! Nosotros somos parte de la familia de Dios. Pertenece al Padre que está en el cielo y tenemos esta bendición de ser parte de la mejor familia en el mundo. Qué bendición que Dios planificó y nos invitó para ser parte de mejor familia en el mundo. Efesios 1 de 4 y 5. Ahora, Efesios 1, 7 y 8. ¿Qué dice? En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de sus gracias que Dios nos dio en poquito. Así dice, en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Mire, fíjese que la belleza, que Jesús no solamente nos escogió, nos dio parte de su familia, pero ha perdonado a todos nuestros. No hay un pecado de la vida de un cristiano que no ha sido perdonado. Y si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿cómo es que nosotros no podemos perdonar a nuestros cónyuges? Que no pueden perdonar cualquier situación que nos enfrente. Qué bendición que Dios ha perdonado con su sangre. Rápido para noticia matrimonial. Con todo lo que ha hecho Jesucristo para nosotros, tiene libertad de perdonar a su cónyuge rápido, rápidamente. No tiene que esperar una semana, un mes, el día siguiente, no. Cuando se nota, se pueden pedir perdón, porque Cristo nos perdona cuando nos pedimos. Jesús nos dice, bueno, espera hasta mañana, estoy poco tiempo molesto contigo, vamos a dejar que esto prenda un poquito, más adelante te perdona. Así dice Dios. No, Dios nos perdona ya cuando pedimos. Y fíjese que, ¿qué dice la palabra? Que nos ha dado en abundancia sabiduría. Es lo que necesitamos para el matrimonio, ¿no? Ay, pero tú necesitas sabiduría y entendimiento para su matrimonio. No hace falta. Bueno, yo sé. Está echando broma. Vamos a ver quién es honesto. Iván, ¿tú necesitas entendimiento y sabiduría para su matrimonio? Ah, bueno. Yo sé que Javier también. Entonces, hermano, es la bendición que Dios en su plan nos ha dado abundancia en entendimiento y sabiduría. Mi hermano, uno que tiene problemas con su matrimonio, tenemos que revelar ese pasaje, ¿no? Dice que, bueno, el mejor camino para su matrimonio es de correr a Cristo, porque Cristo puede perdonar sus pecados y pueden dar toda la sabiduría y entendimiento que es necesario para su matrimonio. Espero que está escuchando, porque es la verdad. Este no son chistes lo que estamos leyendo. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Es la bendición que Dios ha colocado y ha preparado por nuestro matrimonio. Y dice en versículo 9 y 10 del primer capítulo, y nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumple el tiempo, reuniendo en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Ahí vemos que hay una cabeza. Hay una persona que está frente de esa relación, que es Cristo. Cristo es la cabeza de nuestra vida cristiana. Y como la cabeza de nuestra relación con Él, así también deben ser en el matrimonio. Y no solamente nos ha perdonado, nos ha dado toda sabiduría y entendimiento,
Pero lo que dice el versículo 13, 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación a los creyentes, fueron marcados, conocidos, que es el Espíritu Santo prometido. Nosotros, como cristianos, somos sellados con el Espíritu Santo. El momento que nacimos de nuevo, tenemos el poder, el persona. ¿Qué más necesitamos? Tenemos Espíritu Santo en nuestra vida. Qué bonito el libro de Efesios, ¿no? Entramos capítulo 2, de 1 a 10. Somos salvados por la gracia. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios en su misericordia nos salvó. No por nuestras obras, no que somos gente buena, sino por su gracia. Pero esa salvación nos dio con fe. Y no solamente nos dio salvación, pero también nos dio fe de creer que somos salvos. Entonces la fe que tenemos para ser salvos también es un regalo. Y no solamente nos salvó por su gracia, pero también desde la eternidad pasada planificó obras para nuestro matrimonio. ¿Tú puedes imaginar eso? Dios hace tiempo atrás pensaba en Eddie y Norby. Está pensando, bueno, es el trabajo que tengo para Eddie y Norby. Tengo plan para su matrimonio establecido desde la eternidad pasada. Es cierto. Dios tiene planificaciones para nuestro matrimonio que fue establecido desde la eternidad pasada. Qué bendición es saber que Dios, nuestro creador, desde la eternidad pasada ha pensado en nuestros matrimonios y ha hecho un plan. Lo que tenemos que hacer es de pedir, Señor, muéstranos su plan para nuestro matrimonio. Sigue adelante en Efesios 2, versículos 21 y 22. ¿Qué dice? En él todo edificio bien armado se van levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y él también ustedes son edificados juntamente para ser morado de Dios en espíritu. Dios está creando un edificio, el cuerpo de Cristo, donde Dios vive. Nosotros somos el templo de Dios. Dios decidió usar nosotros como personas sucio, vacío, que nos limpió y nos ha tomado para ser parte de su santo templo. Qué bendición. Somos unidos juntos para ser este maravilloso edificio de la iglesia de Jesucristo. Se pueden tocar otros puntos, pero de no gastar todo el tiempo en repasando Efesios, vamos a capítulo 3 y quiero que vea versículos 16 a 19. Les pido que medio por espíritu, con el poder que posee de su gracia y riqueza, los fortalece ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en su corazón. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender juntos con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozca ese amor que es chiquitico. Así dice. Que sobrepase nuestros entendimientos para que se llena de la plenitud de Dios. ¿Está entendiendo lo que dice la palabra de Dios aquí? Nos ha llenado con amor de Dios. Mire, ve una persona que está siendo preparado por su matrimonio. Todo eso está de verdad en su vida. Mire, esta persona va a ser un esposo y una esposa espectacular para este matrimonio. Dios sabe lo que está haciendo. Dios ha preparado una belleza para nuestros matrimonios. Y el fundamento que estableció en Génesis, pero también vemos en el libro de Efesios, que todo lo que ha hecho para nosotros, para prepararnos
a ser listo para ese rol tan importante. Un matrimonio cristiano no es una unión de dos personas desesperadas, solitarias, vacías, que intenten encontrar satisfacción en uno a otro. Yo hice por WhatsApp de darme la definición de un matrimonio mudano. Y aquí está el hombre que me dio respuesta. Gracias, Israel, que me respondió a la pregunta. Y él estaba consciente que para el mundo, el matrimonio es como una licencia para llevar a cabo sus deseos sexuales. Entonces, el mundo ve el matrimonio de algo que está haciendo para que está bien, legal, en cumplir sus deseos. Y realmente en el matrimonio mundial, uno está interesado en encontrar a alguien que pueda satisfacer sus necesidades. Y se encuentra alguien que cree que cumple con sus necesidades, decide casarse con ellos. Pero ¿qué pasa en el mundo? Cuando esta persona deje de cumplir, ya, vamos a echarlo fuera. Divorcio, porque ya no me satisface. Qué triste, ¿no? Qué triste que ese de la actitud del mundo. Y mentalmente, yo creo que muchos en España, en el mundo, realmente no entienden la belleza que Dios ha creado por el matrimonio. Y nosotros como cristianos debemos y podemos tener el mejor matrimonio en el mundo. Tú puedes decir a los inconversos, tú ni entiendes la belleza de un matrimonio hasta que realmente conoces a Jesucristo. Y yo sé que algunas personas que estaban en el mundo cuando se casaron, se ve una diferencia cuando Cristo entra a su matrimonio y cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el base bíblico para un matrimonio? Seguimos un poquito más en Efesios. Efesios 4:1. Acompáñenme rapidito. Por eso que estoy preso por la causa de Cristo, les ruego que viven de manera digna de su llamamiento que ha recibido. Pablo está diciendo, lleva una vida digna de su matrimonio. Si tú estás casada, lleva su matrimonio en una manera que es digna de la vocación. Y está mirando todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida para prepararnos al matrimonio. Fíjese el versículo 4 a 6 en este mismo capítulo. Siempre humildes, ambiente, paciente, tolerantes unos a otros. Esfuércese para mantener la unidad en espíritu mediante vínculo de paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados un solo esperanza, un solo Cristo, Señor, un solo fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos. Qué bonito. ¿Y qué matrimonio no necesita humildad? Que sea ambiente, paciente, tolerante. Esa es la bendición que tenemos como Cristo. Dios está haciendo esta labor en nuestras vidas. Yo pasé varias semanas predicando de versículos 17 a 32. La manera que debemos caminar en luz. Espero que algunos tomaron notas de recuerdo de estos sermones. Se pueden repasarlo. Pero mire lo que dice versículos 32. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con los otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire, tenemos aquí un manual para el matrimonio. Efesios, el libro de Efesios. Si realmente entendemos quién somos en Cristo, qué ha hecho por nosotros, el amor de Dios que en nosotros, tenemos una gran bendición. Y ahí en versículo
3 del capítulo 5, una, pongo atención, ve lo que dice el versículo 3. Entre ustedes ni siquiera deben mencionar la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza, de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces Pablo está tocando ahí cosas que realmente ni deben ser parte del matrimonio. Entonces ve lo que está pasando aquí, no se ve la belleza que Dios ha creado para el matrimonio. Dos personas que realmente entienden el libro de Efesios, que está aplicando a estas verdades en su vida. Y llega un momento que Dios, a través de Pablo, quería tocar tres puntos importantes. Cómo llevar su matrimonio, cómo deben llevar su familia y cómo deben llevar su trabajo. Entonces, todo eso es parte de la preparación del libro de Efesios, de cómo deben caminar en una manera digna. Pero yo quiero terminar repasando los versículos 15 y 21 que leí al principio. Entonces, antes de llegar el área de matrimonio, de trabajo de papel, de esposa, mira lo que dice este versículo. Versículo 15. Tenga cuidado de manera que vive. No viva como necios, sino sabios. Tenga cuidado de la manera que vive. Qué buen consejo. Versículo 16. Aprovecha al máximo cada momento oportuno. En nuestro matrimonio, con nuestros niños, en el trabajo. Es voluntad de Dios es que aprovechamos el máximo cada momento. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que orar, tenemos que decir, Señor, ayúdame hoy de sacar el máximo de mi matrimonio de hoy, de mi trabajo, de mi papel como padre. 17. No sean insensatos, sino entiende cuál es la voluntad de Dios. Entonces Pablo está consciente que Dios preparó de antemano lo que debemos hacer y tenemos que decir, Señor, muéstrame su voluntad. Enséñeme cuál es el papel de mi matrimonio. Y ahora, versículo 18. Dice que no emborráchese con vino que lleva desfreno, sino se lleno de espíritu. Entonces, yo quiero enfocar ese punto. ¿Cómo significa ser lleno de espíritu? Porque todo eso, trabajo de matrimonio no se puede hacer si no entiende, si no estamos llenos de Espíritu Santo. Una persona que está lleno de vino está controlado por el vino, está dominado y lo que está pasando adentro está afectando lo que está pasando externamente. Su consumo adentro está afectando su comportamiento externo. Entonces Pablo está ayudándonos a entender qué significa ser lleno de Espíritu Santo. Como el vino puede tomar control de una persona y afectar la manera en que vive, también ser lleno de Espíritu Santo deben y pueden afectar la manera en que vive. Entonces, ¿qué significa ser lleno de Espíritu Santo? Aquí estamos hablando de una persona, la persona de Espíritu Santo. Estamos hablando de una promesa. ¿Qué dijo Pedro en el día de Pentecostés? Arrepiéntase y ser bautizado para que sea lleno del Espíritu Santo. Es una promesa. Dios ha prometido que todo se arrepiente, todo lo que llama a Jesucristo como Señor y Salvador es promesa, es que Dios va a llenarnos con su Espíritu para darnos la fuerza. Pero también es un poder, es una persona, es una promesa, es un poder. Que dice Hechos 1:8, recibid poder
cuando ha llenado del Espíritu Santo. Entonces ese es un poder. La palabra en griego es como dinamita. Ese poder es poderoso, más poderoso de cualquier armamento de ese mundo. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, es una persona, es una promesa, es un poder. Pero, ¿cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, una persona que está lleno de Espíritu Santo desborde de alegría. Se nota que lleva una vida alegre. Dígame un matrimonio que necesita un matrimonio alegre. ¿Cómo así es un matrimonio donde no está animado, donde está triste, donde no tiene nada para gozarse? Mire, recuerdo en Lucas 24 cuando los discípulos están caminando en el camino hacia Emmaus. Está hablando con Jesucristo, pero no dio cuenta con quién estaba hablando. Y cuando llegaron al lugar a comer, ellos dieron cuenta que era Jesucristo. Y reflexionando sobre este camino, ella dice, ¿no eran nuestros corazones llenos de alegría escuchando a Jesús hablar? ¿Y qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4? Regocijado en el Señor, y digo de nuevo, regocijado. En cualquier circunstancia, los cristianos pueden decir, gloria a Dios. Yo me levanté esta mañana a leer las noticias y para mí fue un shock, que fue un intento sobre matar eh, a Trump. No se ha dado cuenta de eso. ¿Cómo sería Estados Unidos ahorita si habían matado a Trump? Yo espero que Dios va a usar para despertar a ese hombre, para saber que no sabemos, porque se llegó aquí, ¿no? Se podía haber entrado a su cabeza, pero por la misericordia de Dios nos mató. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos y debemos aprovechar al máximo el momento. Entonces, una persona que está llena de Espíritu Santo también tiene la victoria sobre el pecado. En matrimonios necesitamos tener victoria sobre el pecado. En cualquier matrimonio vamos a tener pecados, vamos a tener situaciones que son difíciles, pero gracias a Dios, que es lo que son llenos de Espíritu Santo, no hay ninguna situación en que Espíritu Santo no se puede ayudarnos a ser libertados. Entonces tenemos alegría, tenemos libertad sobre el pecado, pero también tenemos poder para evangelizar. Tenemos poder que nuestros matrimonios pueden ser una demuestra del Evangelio. Entonces, ¿cómo pueden ser llenos de Espíritu Santo? Es algo que tú puedes hacer para ser lleno de Espíritu Santo. Es interesante que la palabra ser lleno es un imperativo pasivo. ¿Qué es un imperativo pasivo? Bueno, hay imperativos pasivos y imperativos activos. Un imperativo activo es algo que tú haces. Y un imperativo pasivo es algo que está hecho a ti. O te matar o mata a ti. ¿No? Si tú estás activo, estás matando. Si tú estás pasivo, estás matando a ti. Pero aquí no está hablando de matar, se está hablando que ser lleno de Espíritu Santo es algo que Dios tiene que hacer en su vida. No es algo que podemos hacer nosotros. Es un imperativo pasivo. Igualito de Juan 3. Jesús dijo a Nicodemos, tiene que ser, tiene que nacer de nuevo. El hombre puede nacer a sí mismo de nuevo. No, es una obra de Dios. Es un imperativo pasivo. Es la obra de Dios. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para prepararnos a ser llenos de Espíritu Santo. Y quiero terminar con eso. ¿Por qué?
Ser lleno de Espíritu Santo es obra divino, pero nosotros como hombres tenemos responsabilidad, tenemos un papel. Nosotros hombres como hombres tenemos que entender que somos débiles, que somos frágiles, que somos vacíos. Como dice en Mateo 5, que somos pobres en espíritu. Entonces tenemos que tener esta necesidad bien clara en nuestra mente y tenemos que llevar este conocimiento a Dios y pedir ayuda. Señor, soy débil. Señor, soy vacío. Señor, necesito tu ayuda. Yo entiendo que es como soy yo. Y es un imperativo pasivo que tiene que ser continuamente, cada hora, cada día, cada semana, frecuentemente. Siempre rogando al Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Pero Él me dijo, me basta con mis gracias, pues mi poder es perfeccionado en el débil. Qué bendición. El poder de Dios está perfeccionado en nuestras debilidades. Entonces nosotros entramos a la presencia de Dios reconociendo tan débil que somos y Él dice perfectamente. Y termina con esas 6 responsabilidades como ser humanos para prepararnos que Dios puede hacer una obra en nosotros. Tenemos que hacerlo por fe. Dice Hebreos 6:11:6, sin fe es imposible de agradecer a Dios. Entonces tenemos que tener fe que sí Dios puede llenar mi vida con Espíritu Santo. Pueden darme poder que necesito para llevar a cabo mi matrimonio, para amar a mi esposa, para cuidar a los niños, para trabajar en el trabajo. Pero también tenemos que buscarlo. Busca primero el reino de Dios y tu justicia y todos esta cosa será añadida. Colosenses 3:1, busca la cosa de arriba, donde Cristo está sentado al lado del Padre. Señor, te busco. Señor, te busco en la mañana, necesito a ti. Y revise las escrituras. Como cristiano, revise cuáles son las promesas. ¿Recuerda la canción? Todas las promesas que me da, Señor. Pam, 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 param, 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 pam. Mira, todas las promesas. Tenemos que meditarlo. Todo ese defecio, Señor, mire, yo soy perdonado. Señor, tú has dicho que tú vas a llenarme con todo conocimiento, con todo entendimiento. Señor, te agradezco por esta promesa. Y estoy delante de ti de rodillas diciendo que reconoce mi sensación y necesita que cumple conmigo de esta promesa. Entonces, oración. Por fe, buscarlo, la escritura, oraciones, pide a Dios que ayuda y también confesar nuestros pecados. ¿Qué dice Salmo 139? Es un versículo que deben usar cada día en su tiempo devocionales. Que dice, examíname, oh Dios. 31, versículo 20. 139, versículo 23, 24. Examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjese si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Nosotros, hombres, mujeres, tenemos que ser humildes y poner nuestra vida delante del Señor y decir, bueno, examina mi vida. Si hay un pecado que está frenando mi relación, que está frenando que su gloria sea reflejado en mi matrimonio, revélame, Señor, eso. Y últimamente tenemos que estar juntados con Cristo. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Hermanos, es una bendición. Dios ha preparado a los cristianos para tener el máximo en el matrimonio. Mire, jóvenes que todavía no están casados, mire, tú no puedes imaginar la belleza del matrimonio.
No solamente hablando de la cosa física, ¿no? Sino el compromiso, el amor y todo eso que Dios ha preparado a nosotros como cristianos. Y nosotros como cristianos, como Iglesia de Vida Nueva, tenemos que orar para Madrid, para que muchas más personas puedan entender este evangelio, este mensaje, este misterio que hay de Cristo y la Iglesia. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias por haber creado el matrimonio. Y no solamente crearlo y explicarlo, sino de preparar nosotros como cristianos para ser capaces, para ser llenos de su amor, para ser perdonado, para ver su ejemplo. Señor, para ser llenos de su Espíritu Santo. Y pido, Señor, que ayúdenos a entender esta bendición. Señor, gracias que no ha pedido a nosotros de hacer nada que no es posible y que no podemos hacer con la ayuda tuya. Entonces, muchas gracias por tu plan maravilloso. Ayúdanos a ser, Señor, una iglesia que conocemos el plan bíblico para matrimonio, que seamos preparados para compartir esta buena noticia. Pero no solamente compartirlo, pero para reflejar en nuestra iglesia, en nuestros matrimonios. Bendiga, Señor, a los solteros. Ayúdale, Señor, prepararse en este tiempo antes de su matrimonio, que ayude a ellos a entender y encontrar otra persona que realmente está buscando a ti con todo su corazón. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.